Hola a todos, mi nombre es José Luis Álvarez y les voy a presentar el día de hoy el proyecto final de mi curso propedéutico para ingresar a la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. Mi tema de investigación es el derecho parlamentario. El objetivo general era conocer la finalidad del derecho parlamentario y mis objetivos específicos: profundizar en los antecedentes del derecho parlamentario y conocer sus campos de acción. En mi plan de trabajo realicé una revisión bibliográfica, un análisis y abstracción de los contenidos, elaboré una bitácora, apliqué una entrevista a un experto y además, de acuerdo con lo postulado por la universidad, realicé una encuesta siguiendo la metodología planteada para conocer la opinión y los intereses con respecto al tema. Bueno, quiero comentarles que los parlamentos modernos tienen sus antecedentes inmediatos en la Edad Media, época en la que surgen las asambleas estamentales, que se ostentaban como principal facultad la autorización de los gastos de guerra de los monarcas a cambio de determinados privilegios para los nobles, los militares y por supuesto el clero. Los estados generales en Francia, las Cortes de España y las Dietas de Alemania son algunos ejemplos de este tipo de asambleas. En Inglaterra, el Parlamento, establecido en 1925, a diferencia de las otras asambleas, fue ganando fuerza ante el monarca mediante una lucha permanente que terminó con la Revolución de Cornwall. Estos son algunos de los antecedentes en Europa. Mientras tanto, en Estados Unidos, las doctrinas emanadas de la Ilustración, de la Revolución Francesa, como la teoría de la división de poderes, tuvieron un gran impacto en las constituciones de estos países, todavía colonias, principios que pasarían posteriormente a las constituciones. La evolución del Parlamento de la época moderna ha sido sumamente dinámica, y de la misma forma la del derecho parlamentario, que es una disciplina que, si bien en México no se ha cultivado de forma amplia, comenzó a hacerlo apenas hace unos cuantos años. Los antecedentes inmediatos podemos ubicarlos en 1791 con la obra del abogado Jeremy Bentham, con su libro Tácticas Parlamentarias, en la que por primera vez estudia esta antiquísima materia en la obra de William Hamilton llamada Lógica Parlamentaria, escrita previamente a la obra de Bentham, y fue publicada hasta 1806. Y el primer antecedente fehaciente que tenemos es el Manual de Prácticas Parlamentarias de Thomas Jefferson de 1812, que es el primer documento que sistematiza las reglas que rigen un congreso, específicamente al Congreso norteamericano. Como todas las ramas del derecho, el derecho parlamentario tiene fuentes que lo conforman. Dentro de ellas podemos encontrar los principios parlamentarios, o también los llamados principios del derecho parlamentario. El término principio deriva de la unión de las palabras principio y parlamentario. Principio proviene del vocablo principium, que era el nombre que se le daba a la primera tribu que votaba en los comicios. Tiene algunos campos de acción el derecho parlamentario, como la organización parlamentaria, por supuesto el funcionamiento del Congreso, cómo es que se organiza, cómo es que funciona. También las funciones de los congresos. Y bueno, voy a hablarles un poco sobre el recorrido que realicé. Asistí a las instalaciones del Congreso del Estado de Hidalgo para observar los trabajos que realizaban durante la sesión. Asistí el día 14 de mayo del presente. Comenzó con un pase de lista y pude observar un poco los principios de organización del derecho del Parlamento, en este caso de la Cámara de Diputados local. Se leyeron los temas a tratar durante el día. Hubo una votación muy interesante en la que se permitieron los matrimonios de personas del mismo texto. Algunos diputados presentaron algunas opiniones y documentos y leyes para discutir las modificaciones como antecedente de la ley de la familia del Estado de Hidalgo. Luego todos los diputados votaron desde su curul, informándose que de 28 diputados que estaban presentes, 18 votaron a favor, 2 en contra y 10 abstenciones. Tras lo cual se solicitó a la secretaria del Congreso que elabore el dictamen correspondiente y lo envía al Ejecutivo para continuar con el trámite del derecho de veto que tienen.
y luego se leyeron los puntos referentes a las modificaciones de ley de educación, y también se dictaminó de manera favorable. El evento pues fue muy solemne. Todos los integrantes de la Cámara, a pesar de sus diferencias partidistas e ideológicas, respetan los protocolos de organización y funcionamiento establecidos para el Congreso. Eso es algo que me llamó bastante la atención y que puedo resaltar pues mucho, que creo que ahí comencé a visualizar la utilidad del derecho parlamentario. Y bueno, continuando con esto, realicé una entrevista en el módulo pasado acerca de qué es el derecho parlamentario. Pueden encontrarlo aquí mismo en el blog. Y entrevisté al licenciado Víctor Amés, cual es doctor en Derecho y alguien muy letrado con respecto al funcionamiento, y pudo explicarme, como ustedes pueden escuchar en esa entrevista, a profundidad sobre cuál es su ámbito, cuáles son sus antecedentes, por qué es importante, cómo es interesante. Yo me desenvuelvo en el campo educativo, y bueno, me habló un poco sobre, más que el espíritu, la intención de las leyes que ponen los legisladores al crearlas, y por qué es interesante y por qué es importante también conocer todos estos procesos, cómo es que se llevan a cabo. Pero bueno, un poco la intención de esta investigación no solo era conocer eso, sino también conocer la percepción que tienen pues los expertos. Entrevisté a un grupo de 10 abogados con 10 preguntas que se aplicaron a estos sujetos, todos, insisto, abogados, y tuve 10 preguntas importantes que hacerles. Primero, si consideran importante la existencia de un marco jurídico que regule la organización del poder legislativo. Me llamó mucho la atención que 5 están de acuerdo, y uno de ellos me dijo, pues es que es lo mismo, ¿no? Digo, se construyó un instrumento cerrado, pero pude charlar con ellos mientras lo contestaban, y me decían, bueno, uno de ellos me dijo, es que aunque exista o no exista, el poder legislativo va a funcionar, aunque no exista un marco jurídico, porque me comentaba que hay como mucha tradición allí. Luego, la siguiente pregunta abonaba la existencia del marco jurídico que regula, ahora no la organización, sino el funcionamiento, y me encontré con los mismos resultados. Posteriormente, les pregunté si consideraban cómo consideraban el actual funcionamiento del Congreso de la Unión, y bueno, 5 de ellos me dijeron que era muy malo, 3 que era regular, y solamente 2 que era bueno, o que es bueno. ¿Cómo considera el actual funcionamiento de la Cámara de Senadores? Allí 6 me dijeron que malo, solamente uno me dijo que le parecía bueno, y el resto, todo esto por supuesto con respecto al funcionamiento a partir de la doctrina del derecho parlamentario, y 3 me dijeron que era regular. Luego les pregunté si consideraban que las leyes que emite el Poder Judicial son adecuadas. Entiendo que tal vez esto no tiene mucho que ver con la organización y funcionamiento, pero sí con la utilidad del Poder Legislativo. Y aquí me sorprendí porque 9 me dijeron que no les parecían adecuadas, y que en muchos de los casos, a seguir de los protocolos, al parecer que se violentaba, bueno, ellos consideran que se violenta la autonomía que debe de tener este poder. Es decir, como si el Congreso o las cámaras no se consideraran un poder autónomo. Luego les pregunté si consideraban que las decisiones que tomaban los legisladores, cómo consideran las decisiones que toman los legisladores que los representan. O sea, si estas decisiones tomadas por los legisladores los representan, perdón, me confundí. Y ellos me dijeron que no, de nuevo, 9 de ellos me dijeron que no. Por último, si creen que la actuación de los congresos locales debe ser igual a la del Congreso Federal, y todos ellos me dijeron que sí, que en principio debería ser la misma actuación, es la misma función. El legislador tiene que cumplir los mismos objetivos sin importar del tipo de cámara o del tipo de nivel gubernamental en el que se encuentre. Por último, consideran que los congresos federales y locales deben tener los mismos principios jurídicos. Bueno, aquí ya parece que ya entra en un tema un poco de controversia. La mitad me dijeron que sí, la otra mitad me dijo que no. Luego les pregunté si consideraban que la integración del poder legislativo es la correcta. Aquí todos me dijeron que no, sobre todo por el tema de los plurinominales, que
Entonces me dicen, es que los plurinominales en realidad no representan a nadie. Y luego, y ahora sí, por último, se considera que el proceso de aprobación y modificación de las leyes se realiza en un tiempo adecuado. Aquí se polarizó un poco la respuesta. 6 de ellos me dijeron que no, que son muy tardadas, que a veces llegan a desfase, que las discusiones parlamentarias toman mucho tiempo y que eso hace que muchas veces se pierda. Y en menor medida me dijeron que se toman el tiempo necesario porque pues el trabajo del legislador también consiste en estudiar a detalle. Por último, las conclusiones resultantes fue que pues yo creo que existe, a partir de los hallazgos, poca credibilidad sobre las acciones y procesos que realiza el Poder Legislativo, que se considera importante normar la organización y el funcionamiento del Poder. Es cierto, el derecho parlamentario, en la opinión de que los entrevistados, debe de existir. El Congreso tiene que saber cómo organizarse, cómo funcionar, cuál es su utilidad, cuáles son todos los lineamientos que tiene que seguir. Y también que ellos me manifestaron que se tiene poco conocimiento sobre el marco jurídico que regula el funcionamiento del Poder Legislativo, que el derecho parlamentario, por ser una rama no tan explotada, porque en realidad en México no tenemos un parlamento, sino una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores que constituyen un poder legislativo. En realidad el marco jurídico que los regula se sabe poco, se sabe mucho sobre las leyes que ellos emiten, sobre las controversias que causan, pero no sobre el marco jurídico al que ellos deben de ceñirse. Y creo que esta quizás es la conclusión más importante, que en la medida en la que los mexicanos podamos conocer a profundidad cómo debe funcionar nuestro Congreso, cómo debe organizarse y cuáles son sus objetivos, tendremos un mejor funcionamiento. Por último, quiero decir que ha sido muy interesante realizar esta investigación. Las fuentes bibliográficas que tomé siguiendo también la metodología, consulté páginas de la UNAM, la Redalic, Dialnet, que son páginas oficiales que tienen cierto rigor metodológico, incluso que cuentan con registros de investigación. Y pues eso es a resumidas cuentas mi aportación.